A ver, Pedro, pregunta 1, ¿qué dice? No te escucho. Profe, ¿cuál material es? Dime. ¿Cuál material es? ¿Cuál pregunta es? Ustedes eligen, pues no se supone que ustedes van a dar las preguntas, ustedes eligen. Yo no postulo, tú eliges. Una. Menciona la pregunta número 1 del libro de admisión, la que les he mandado. Sí, de examen de admisión, pues. Ahí, agarren una de todas en común, agarren un año. ¿Qué año quieren? A ver, al azar, ¿ya? 2011-1, profe. Ya, 2011-1, ya. 2011-1. Busquen entonces 2011-1. Sí, ahí nos quedamos. Ya, 2011-1. Bien, leen la primera pregunta, Jan, por favor. Rápido. Ya, a ver. En vertebrados, la respiración cutánea y pulmonar se dan. Esa es muy fácil. Ya. Nada más, suficiente. Ya. Ahora, voy a recordar ese tema y atienden. ¿Ya? Bien. Hago una pregunta general. ¿Cuál es el concepto de respiración? ¿Intercambio de qué? Gases. De gases. Supongamos que yo soy planta y tú eres una persona. ¿Yo qué te doy a ti? ¿Qué gas te doy? Oxígeno molecular. ¿Y tú qué me das? CO2. Dióxido de carbono. Te doy oxígeno, me das CO2. Pregunta de examen. ¿El oxígeno que yo te doy, de dónde proviene? De la fotólisis del agua. Proviene de la fotólisis del agua. ¿Y el CO2 que tú me das, de dónde proviene? De la respiración De celular. respiración celular. Sí, de la respiración, sí, pero ¿de qué molécula? De la glucosa. Principalmente de la glucosa. La glucosa se oxida totalmente y bota CO2 y también bota agua, pero lo más importante, genera energía. Entonces, la respiración es un intercambio de gases. Tú me das CO2 y yo te doy oxígeno. Y dentro de mis células ocurre eso. La sangre lleva oxígeno y recoge CO2. Hay respiración cutánea, branquial, traqueal, pulmonar. Cutánea es mediante la piel. ¿Quiénes tienen esto? Los anfibios. Poríferos, nidarios, platelmintos, nemátodos y lombriz de tierra respiran por la piel. Cutánea. Vamos a recordar. Dime un porífero, un porífero. Las esponjas de mar. Un nidario. La medusa. Malagua. La medusa, la malagua. Un platelminto. Tenia. Tenia. Un nemátodo. Oxiuros. Oxurus y la lombriz de tierra. Ellos respiran por la piel, por eso se dice cutáneo. Branquial. Peces
Los tiburones son peces, respiran por branquias. El bonito es un pez, respira por branquias. La trucha, el delfín también, ¿o no? No, no. El delfín es un mamífero. Crustáceos. Crustáceo, el camarón. Moluscos. Equinodermos. Los peces, los crustáceos, los equinodermos, los moluscos son ejemplos de animales que respiran por branquias. Traqueal, los insectos y miriápodos. Y los arácnidos. Pero en los arácnidos, muchachos, las tráqueas se le dice así, filotráqueas. Filotraqueal. Pero es lo mismo. Estas tráqueas tienen unos pequeños orificios llamados espiráculos. A través de esos espiráculos, esos orificios, entra el oxígeno y sale el CO2. Por eso que en un examen la agraria dijo, si se tapa los espiráculos a un insecto, ¿qué pasa con él? Es como si te en la boca y la nariz. Te ahogas, pues. Te ahogas, te mueres. Respiración pulmonar. El caracol, que es un molusquito, los reptiles, las aves y los mamíferos. Reptiles como la tortuga, la serpiente, aves como las aves y mamíferos, todos los mamíferos, incluso los acuáticos, ballenas, delfines, orcas y anfibios. En los anfibios, muchachos, hay respiración cutánea, hay respiración pulmonar y hay respiración branquial. ¿Cuándo un anfibio como el sapo tiene respiración branquial? Cuando es renacuajo. Pero cuando el sapo es adulto, respira por la piel y por pulmón. Y los anfibios son vertebrados. Entonces, si a mí me dice vertebrado que tiene respiración cutánea y pulmonar, mi respuesta es anfibios. Sapos, ranas, salamandras. Tortugas, cocodrilos, pingüinos, palomas, colibríes. El caracol, el único molusco que respira por pulmones. El resto de moluscos, su respiración es de tipo branquial. Por lo tanto, de acuerdo a la pregunta que han hecho, ¿cuál sería la respuesta? Anfibios. Anfibios. Muy sencillo, ¿no? Pero también la agraria dijo que ¿qué vertebrado respira por branquias? Peces. Peces. Mira, profesor, los crustáceos también respiran por branquias, sí es verdad, pero no son vertebrados, son invertebrados. Mucho cuidado a eso. ¿Está bien? ¿Quieren apuntar eso? Hablen rápido. ¿Quieren apuntar eso o seguimos rápido? Ya, Un momento, profesor, tómale foto. Rapidito. Algo fácil. Profe, la cochinilla es un crustáceo también, pero su respiración. Branquial. Sí, hay que hacerlo rápido, chicos, ya no se demoren mucho porque. ¿Por qué?
porque iba a ganar. Mientras tanto, alguien lea la otra pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tema es? Dime el tema. Circulación. Sí, circulación. ¿Circulación en quién? Sistema circulatorio. ¿En quién? ¿Plantas o animales? En animales. Animales. ¿Ya? Animales. ¿Puedo borrar? Sí. Específicamente, ¿qué es la pregunta ya? ¿Circulación qué dice? ¿Con respecto a qué? Al Ruido corazón. cardíaco. A los ruidos cardíacos. A los ruidos cardíacos. Sístole y diástole. Entonces, así iría, pues, en su circulación. Y con la circulación, eso es. Ruido cardíaco, ¿no? Ruido cardíaco. Bien, ciclo cardíaco, escuchen. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien si lo has robado. Está así. Tum, 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 tum. Esto los científicos le llaman ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco tiene dos fases, la sístole y la diástole. Así, todo este ciclo tarda 9 décimas de segundo. O sea, muchachos, no le toma al corazón hacer esto ni siquiera un segundo. 9 décimas de segundo. Y tiene dos partes, sístole y diástole. ¿Qué cosa es la sístole? Es el primer ruido cardíaco. ¿Qué cosa es la diástole? Es el segundo ruido cardíaco. ¿Cuánto tarda esto? 3 décimas. ¿Cuánto tarda esto? 6 décimas. 6 décimas, no, 3 décimas de décimas. Entonces, ¿dónde pasa más tiempo? ¿En sístole o en diástole? Diástole. En diástole. Pero ten cuidado, dice que el primer ruido es sístole y el segundo es diástole. Ahora se entiende. No, dice, el primer ruido cardíaco es producido por el cierre de válvulas T y B. ¿Alguien recuerda qué cosa es T? Tricúspide. 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 ¿Y B? Bicúspide. Bicúspide. Cuando esta válvula tricúspide y bicúspide se cierran, se produce el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de válvulas SS. ¿Qué cosa es SS? Sigmoideas. Sigmoideas o semilunares. Y si hubiera un tercer ruido, Es el soplo cardíaco. es soplo cardíaco.
jóvenes, pero el soplo cardíaco es una anomalía, es un defecto. Quiere decir que la persona tiene una lesión en su corazón. No es normal que yo te escuche 3, debo escucharte 2. El primero sístole y el segundo diástole. El primero por el cierre de válvulas tricúspide y bicúspide, el segundo por el cierre de válvulas cigüeñas. Este tarda 3, este tarda 6 decimales. Y todo esto en conjunto se le llama ciclo cardíaco. ¿Quién hace que mi corazón funcione? Un sistema especial llamado el sistema nodal. Es un sistema eléctrico cuya función es hacer que mi corazón se contraiga y se relaje. Y a esto los científicos le llaman ciclo cardíaco, sístole y diástole. ¿Cuándo es sístole? ¿Cuando se abre o cuando se cierra? ¿Cómo se cierra? Cuando se cierra. Cuando se cierra. Y como el corazón es un órgano hueco, cuando se cierra, ¿la sangre entra o sale? Sale. 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 Para que la sangre salga, necesita que haga sístole. Y para que el corazón se llene, necesita hacer diástole. Por lo tanto, la sístole aquí es salida de sangre y la diástole es entra sangre. Entra sangre, diástole. Sale sangre, sístole. Una pregunta general. Cuando hay sístole, es decir, ¿por dónde sale la sangre? ¿Por las venas o por las arterias? Arterias. Por las Por las arterias. arterias. Hay 2 arterias principales. ¿Cómo se llama la arteria del ventrículo izquierdo? Pulmonar. Aorta. 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 Del derecho es pulmonar. ¿En cuál de las 2 sale sangre venosa? En la pulmonar. En la Pulmonar. pulmonar. ¿A dónde se va esa arteria? A los pulmones. A los Pulmones. pulmones. ¿Para qué? Para Para oxigenarse. Para oxigenarse. Eso tiene nombre. Homeostasis. No, homeostasis. hematosis. 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 Homeostasis es equilibrio interno. Entonces, según la pregunta que han hecho en la 2, ¿cuál es la respuesta? Válvula semilunar. Sí, válvula semilunar. Semilunares, o también se dice válvulas sigmoideas. Pertenecen a las arterias, arteria pulmonar y arteria aorta. Y la tricúspide y bicúspide está entre las aurículas y ventrículos. ¿De acuerdo? Por favor, tomen Profe, nota rapidito. Mientras profe. tanto, léanme la tercera pregunta. Léanla. Profesor, ¿cuál era la válvula mitral? La bicúspide. Bicúspide y mitral. Gracias, profe. Lean la tercera pregunta para ir ya escuchándola, para ahorrar tiempo. Yo le dicto, profe. ¿Cómo? Yo le digo la pregunta, le dicto. Ya, te escucho bien. En algunos bosques se observan que las plantas altas quitándole la luz a las plantas más pequeñas. Ya, está bien, ya. Eso es ecología. Ya, profe.
Bien, chicos, lo que me están preguntando es sobre ecología, asociaciones interespecíficas. ¿Cuándo se dice que son interespecíficas? Cuando ocurren entre individuos de diferentes especies. Diferentes especies, por ejemplo, tu perro con tu garrapata. Por ejemplo, tú con tus tenias. Tú y yo con nuestros piojos. Ah, león con hiena, ¿ves? Son diferentes especies. Pueden ser positivas, negativas o neutras. ¿Cuándo se dice que son positivas? Cuando se benefician. Cuando ambos se Cuando te No hay benefician. causa beneficio. No hay Negativas beneficio. Cuando te perjudica. y cero, neutras. Cuando No no te te hace afecta. nada ni te perjudica. ¿De acuerdo? Hay dos tipos, simbióticas y no simbióticas. Pregunta de examen de admisión. ¿En cuál de los casos no hay convivencia? No simbiótico. No simbiótico. Oportunismo. Y este de acá es convivencia. Recuerda que la convivencia es vivir juntos. Y el oportunismo es que aprovecho mi momento. Aquí. Vamos a ver. Yo voy a poner los símbolos y tú me vas a decir, a ver. Más, ¿qué significa? Mutualismo. Mutualismo. No. Hablemos de estos temas. Más, ¿qué significa? Ambos se Que benefician. ambos se benefician. Muy bien, y hay dos tipos de mutualismo. O mejor dicho, hay dos tipos de simbiosis en la cual ambos se benefician. Una puede ser mutualismo o puede ser la otra, ¿cuál? Cooperación. Protocooperación. Cooperación. Esto es mutualismo, protocooperación. Pregunta de examen. ¿En cuál de las dos no hay? O sea, no Dependencia. depende una de la otra. Protocooperación. Protocooperación. Mutualismo sí depende. Sí, ¿Qué ahí quiere sí decir que depende. depende? Que si una especie falta, La otra muere. La otra se perjudica. más o menos, ¿qué significa? Que una se beneficia y la otra no. ¿Cuál es este ejemplo? Ya lo conocen. ¿Para qué? Parasitismo. Parasitismo. La agraria dijo, ¿qué tipo de simbiosis es? Virus con célula. Parasitismo. Parasitismo. Pues, porque la célula se perjudica y el virus se beneficia porque contiene el material genético para poder multiplicarse. Si tú tienes piojos, ¿qué tipo de relación es? Parasitismo. Parasitismo. ¿Quién se beneficia? El piojo. Parásito. Pues en ese caso el parásito es el piojo. Tú no eres el parásito, tú eres el huésped. Se come mi caspita. Es como tu cama. Y más cero, ¿qué significa? Comensalismo. Comensalismo. ¿Qué significa comensalismo? ¿Que uno qué? Se beneficia y el otro nada. El examen dijo, cuando un ave hace un nido en un árbol, ¿cuál es eso? Comensalismo. Ah, porque el ave tiene una casita, pero el arbolito, pues. Pero hay que tener Sí, cuidado. En la boca, nosotros tenemos comensales. Son protozoarios. Se llama entamoebas gingivalis. de los dientes, ¿no? Comúnmente se le dice protozoarios. Están en la boca. ¿Qué hacen ahí? Ellos son comensales.
¿Qué significa? Que no te hacen daño. Al contrario, lo que queda en tu boca, en tus dientes, ellos lo comen. Entamoeba gingivalis. No simbióticas oportunistas. Vamos a poner. Menos, menos. Menos cero. Más, menos. Menos, menos, muchachos. ¿Quién se beneficia? Ninguno. Ninguno. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Competencia? La competencia. ¿Cuándo hay competencia? Cuando ambos tienen el mismo ¿qué? Nicho ecológico. Nicho ecológico. Nicho ecológico. Pongamos un ejemplo. Leones y hienas. Los dos tienen el mismo nicho. Son grandes depredadores. Pero cada vez que un león y la hiena se encuentran, ¿qué ocurre? Se matan. Se pelean. Pues, pelean, ¿no? A veces ganan las hienas, a veces ganan los leones, hay heridas y las heridas se infectan y se mueren. No combina a nadie, ¿ves? ¿Quién come más, Antonella? ¿El león o la hiena? El león. Antonella, ha dicho Pedro. Ya está Pedro con la máscara. Antonella, ¿quién come más, el león o la hiena? ¿El león? El león, pues. El león, ¿no? Porque la hiena ya está llena. Muy bien. Menos cero. Señores, ¿qué significa menos? Que alguien que... Alguien se Se perjudica. perjudica. Y que otro está neutral. Ese es amensalismo. Amensalismo. Un ejemplo. Uno no Los le hongos. pasa nada, pero el otro se perjudica. Ejemplo. En un bosque hay árboles grandes y hay árboles chicos. El grande, por ser grande, ¿qué le está quitando al chico? Luz. La La luz. La luz. Claro, le hace sombra y al chiquito no le llega luz solar. Como no le llega luz solar, no puede ¿qué? Crecer. Crecer. No. Puede hacer La fotosíntesis. pregunta es, como este no puede crecer, se perjudica pues, entonces le pongo el menos. Y el árbol grande, ¿qué le pongo? Nada, Cero. neutral. ¿Por qué cero? Porque el árbol no tiene ni siquiera la idea de lo que está haciendo, simplemente ha crecido. Entonces dice, ¿qué tipo de relación hay un bosque donde un árbol le hace sombra? No, es amensalismo. Pero también al amensalismo se le dice otro nombre, antibiosis. No me alcanza o antibiosis. Mira la palabra, antibiosis es a favor o en contra de la vida. En contra de la ¿En vida. contra? Cuando a ti te ponen un antibiótico, ¿para qué te ponen? ¿Para matar qué? Matar bacterias y hongos. Para matar ¿Bacterias? bacterias. No, hongos no. Para matar bacterias. ¿De dónde se fabrican los antibióticos? De un hongo De llamado las células. penicillium. Apenas. Supongamos que yo soy el hongo penicillium. Yo tengo penicilina. Tú eres bacteria. Cuando yo me acerco a ti, como yo tengo la penicilina y yo entro en contacto contigo, ¿qué pasa contigo? Me vas a atacar, pues. Te mueres. ¿Y Me yo, mato. eso me beneficia? No. ¿Me perjudica? No. Ten cuidado. Y más y menos. Alguien se perjudica y alguien se beneficia. ¿Se parece a esto? Pero en este caso es simbiótica, acá es no simbiótica. ¿Cómo se llama esto? Depredación. Predación. 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 Muchachos, el león ve a la cebra, corre tras él, lo atrapa y lo mata y se lo come. Pero si 3 leones van a la cebra, lo matan, ¿quién se queda con la presa? Los 3. O el más fuerte. Claro, pero ¿qué hacen ellos, pues? Se pelean. ¿Pero cómo se llama eso? Competencia. Competencia. Pero como Competencia. los 3 son leones,
¿Sería interespecífica? No. Entonces, hay dos tipos de competencia. La interespecífica, especies distintas, y la intraespecífica, las mismas especies. No te olvides, ¿eh? Si, por ejemplo, dos zorros tienen un conejo, dos zorros tienen un conejo, van a pelear y el zorro más fuerte se queda con el conejo. Eso es competencia, pero ¿de qué tipo? ¿Será así interespecífica? Intraespecífica. Intra. Pero si leopardos y hienas tienen una presa, se pelean. ¿Eso qué cosa es? Intraespecífica. Inter. Interespecífica. Así que ten cuidado. La competencia es cuando dos o más organismos comparten nicho. Y hay dos tipos, la interespecífica y la intraespecífica. Dice, los zánganos compiten por aparearse con la abeja reina. Esto es un ejemplo de qué? Intraespecífica. De una competencia intraespecífica. Entonces, la pregunta que ha hecho Piero sobre el bosque, que nada más escuché bosque. ¿Cuál es la respuesta, Piero? Amensalismo. No te olvides. ¿Puedo borrar o lo van a copiar? Foto. Ya, rapidito, cópienlo rapidito. Ya está, profe. Pues si me están entendiendo, tengo un caballo, tengo un ave, y el caballo tiene garrapatas, ¿ah? Mira. Caballo, el pájaro y la garrapata. Va la pregunta. ¿Qué relación hay entre el caballo y la garrapata? Protocooperación. Parasitismo. Parasitismo. ¿En qué le ayuda la garrapata al caballo? A ver. Eso es parasitismo entre el pájaro y la garrapata. Parasitismo. Depredación. Depredación. Predación, pues porque el pájaro, ¿para qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Para matarlo. comerse. Para comerse a las garrapatas. Ahora sí. ¿Qué relación hay entre el pájaro y el caballo? Protocooperación. Protocooperación. Protocooperación, porque los dos se benefician. ¿Pero es obligatorio? No. No. Es simbiótico. A ver, acierten esto. H más A, líquen. H más I nivel líquen. H más raíz micorrizas. La pregunta es para ti. ¿Qué es H? Hongos. Hongos. Algas. Hongo Algas. más líquen. Hongo con Cianobacterias. Cianobacterias. hongo con. Raíz. Por lo tanto, líquenes y micorrizas son organismos simbiontes, producto de una relación de tipo mutualismo, señores. Todo esto, ¿quién se beneficia? ¿El hongo o el alga?
El hongo. Ambas. 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 Pero si una falta, el otro muere. ¿Qué es? ¿Protocooperación o mutualismo? Mutualismo. Dualismo. Estos organismos, estos tres, se dicen organismos pioneros de los ecosistemas. Antonella, para que un ecosistema desarrolle, para que un ecosistema se forme, necesita pioneros. ¿Quiénes son pioneros? Líquenes y micorrizas. Si no hay esos pioneros, ¿aparecen los ecosistemas? No. Entonces, ¿qué queda? Queda un terreno yermo, baldío, desolado, desierto. ¿Qué dijo la agraria? ¿Cuál de las alternativas dadas son organismos pioneros de un ecosistema? Y estos son los pioneros. Me falta uno, pero que ya lo conoces, se llaman musgos. ¿Qué son musgos? Plantas vasculares. Plantas avasculares. O sea, las plantas avasculares también son pioneros. Y estos. Atención con estos ejemplos de mutualismo. Otro ejemplo. Un tiburón va tras su presa, pero debajo del tiburón va un pequeño pez. Ese pequeño pez se llama rémora. El tiburón caza, muerde y queda restos. De esos restos que deja el tiburón, ¿quién se alimenta? La rémora. Pone los símbolos. Tiburón más, menos o cero. 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 Rémora más, menos. Más. 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 ¿Cómo se llama esa Más. relación más cero? Comensalismo. Comensalismo. ¿Quién Comensalismo. es el comensal? ¿Quién es el comensal? La La rémora. rémora. La rémora. Rémora. ¿Está bien, chicos? Cuidado que esto también está en los prospectos, ¿sabes? Organismos pioneros de los ecosistemas. Un esposo y una esposa. Símbolos, símbolos. Mutualismo. Mutualismo, o sea que si una falta, el otro se muere. Sí. Predación, profe. Depredación, dice el otro hoy. Potencia. Toxicación. Parasitismo. Saca el billete, ¿no? Parasitismo, entonces. ¿Está bien mi caballo? Está bien, ¿no? Está bonito. Profesor, pues una larva de forma. Una jirafa, parece. Una llama. Ya, no importa, llama, jirafa, igual. Ellos tienen parásitos. El elefante tiene parásitos también en su cuerpo. ¿Y has visto que hay aves sobre el elefante? Ya, Sí, estos sí. están alimentándose. El búfalo también tiene pájaros ahí en su... Le llama El hipopótamo. Los rinocerontes, profe. sangre, chupasangre, creo que le llaman. Aunque su cuello, el caballo está un poco raro, ¿no? Dicen que el caballo tiene voz. De los cocodrilos, ¿cómo se llama esa avecita que limpia los dientes? Bueno, el cocodrilo también limpia los dientes. Ambos se benefician, pues. Pero ese es protocooperación. Protocooperación. La siguiente pregunta. Vayan leyendo mientras yo contar cosas. ¿Le gusta perder tiempo? Aparte de los protozoarios, ¿con quién más hacemos protocooperación? La siguiente pregunta. No vamos a quedar acá rato callados. No, avancemos. La siguiente pregunta. Le digo. Ya, escucho. ¿Por qué es necesario que el estroma se encuentre cerca de los tilacoides? Los Donde estromas. ocurre... Allá. Ajá.
A ver, vamos analizando. Tilacoide y estroma. Ambos juntos, ¿qué forman? Los fotosistemas. Fotosíntesis. No, el cloroplasto. Cloroplasto. Eso se llama No me pegue, cloroplasto. pero Y si digo cloroplasto, estoy hablando de qué proceso. fotosíntesis. Hay Fotosíntesis. dos fases, fase lumínica, fase oscura. Acá, ¿qué fase ocurre? Lumínica. 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 Acá, Fase Oscura. Fase oscura. obviamente, fase oscura. Pico Señores, de la Cali. fase lumínica, que ocurre acá, libera O2, oxígeno. ¿De dónde proviene el oxígeno? De la fotólisis del agua. Del agua. Se rompió el agua y se libera oxígeno. ¿Qué produce esta fase? ATP y NADPH. NADPH 2, ¿no? ATP y NADPH. Ese ATP y ese NADPH, ¿dónde se usan? En el estroma. Pico de Lo Calvi. usan, pero este primero absorbe ¿qué cosa? CO2. ¿Cómo se llama CO2. la captura del CO2, Ana Paula? Fijación del CO2. Tiene nombre. Reducción. Carboxilación. Carboxilación. ¿Qué enzima permite la carboxilación? La rubisco. La rubisco. La rubisco. ¿Qué molécula se carboxila? Ribulosa bifosfato. La ribulosa bifosfato. Muy bien. ¿Qué produce esto? Glucosa. Ahora atención, mira. ¿Qué dijo la graña? ¿Cuáles son los subproductos de la fase oscura? Subproductos de la fase oscura. ¿Cuál es tu respuesta? NADP y ADP. NADP y ADP. ¿Y cuál es el producto principal? Glucosa. La glucosa. La glucosa se polimeriza y se convierte en almidón y celulosa. Y se guarda en los leucoplastos. Pero los subproductos, productos secundarios, es el ADP y el NAD. Ahora, una pregunta. ¿Ellos a dónde vuelven? Los fases lumínicas. Tilacoide. Vuelven al tilacoide para que ocurra la fase lumínica. Ahora mira, el ADP, ¿cómo sale? Como ATP. ¿Qué pasó? El ADP, ¿qué ganó? Fósforo. Fósforo. Fosfato. ¿Cómo se llama ese proceso? Fosforilación Fosforilación. oxidativa. Miosmosis. El NAD, acá, ¿está oxidado o reducido? Oxidado. Oxidado. Ahí está reducido. Reducido. Que el NAD oxidado entra a la fase lumínica y sale reducido. Nada más. Ahora, ¿quién necesita de quién? ¿Quién necesita de quién? La fase oscura y la fase lumínica. Ambas Ambos se se necesitan. necesitan. Ambas. Ambas se necesitas. Como ambas necesitan, se llaman procesos acoplados. ¿Por qué se dice acoplados? Porque se dan una, depende de la otra. Entonces, el tilacoide, ¿por qué está cerca del estroma? Porque tiene que entregarle para su trabajo digámoslo así, esta es una versión simplificada de la fotosíntesis, cuyos productos de la fase lumínica son ATP y NAD. Y la fase oscura, el principal producto es glucosa y subproductos NAD y ADP. La fase lumínica libera oxígeno que proviene de agua. Y la fase oscura hace la carboxilación, que es favorecida por la rubisco, y la molécula que se carboxila es la ribulosa bifosfato. Por lo tanto, Piero, de acuerdo a la pregunta que estabas haciendo, ¿cuál es la respuesta ahí? Uy, ¿no hay respuesta? Enano, creo. Enano para sintetizar azúcares, es lo único que habría. Dice, ¿por qué es necesario que el estroma se encuentre cerca de los tilacoides para procesar, para la síntesis de glucosa? Correcto. Y si no, no es glucosa, es azúcar, pues señores. Claro.
Apúntelo, repito. Pedro, ¿está bien? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Estás con COVID? Ya Pedro no llega. Ah, ya. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. De repente no llegas al examen. Ya fuiste. ¿Eh? Claro, porque supongamos que entras y estás con fiebre, no te van a dejar entrar al examen. Astrid pregunta. Ninguna, profesor. Antonella. No, profe. Bien, ¿qué les parece si van leyendo la siguiente pregunta? Ustedes son bien lentejas, ¿o no? Profe, pero mejor puedo compartir pantalla para que vean la pregunta. A ver, compártala. Sebastián, ¿qué tiene? Está loco, mira, se saca, se pone. ¿Qué tiene, Sebastián? Me cae, profe. Ah, ya, Bravo, ¿cómo es? Zlatan. Ya, ¿cuál quieres? Ahí, en la 1075. Ya, está bien. La densidad de población se mide. O sea, ¿cuántas hay? Tasa de crecimiento y tasa de los que se mueren o los que... ¿Qué dices? O sea, ¿cuántos individuos hay? Tasa de crecimiento y tasa de natalidad. O sea, ¿cuántos nacen? Ajaja. Luego dice, si las cadenas de guerra se confunden con... ¿A qué va? Ah, pues, ya, ahorita hacemos eso para recordar, ¿ya? Porque si yo respondo la pregunta no aprendemos ahí. Pero déjame leerlas. Síntesis, ¿ya? Tejido la semilla con análoga al ditelo, ¿ya? Endospermo, la otra, la melatonina regula los ciclos deportivos. La 1076. Miren la 1076. Una pregunta de anatomía. Y no creo que puedan. ¿Alguien puede la 1076? Nadie. Ya, ok. Gracias, Antonella. Ya lo vi, ahora lo voy a resolver. Ya lo vi. Una de anatomía. Pero, ya fuiste. Piero debe acordarse. Espero que Profe, es la ¿Hipófisis? hipófisis. la hipófisis. No, no es ya, no es la Hipófisis. hipófisis. No, no es la hipófisis. ¿No? No. Decía que Piero debe acordarse porque cuando estábamos en presenciales, yo le decía a los chicos, ¿han leído el reloj biológico? Y algunos, ajá, correcto, esa es, Abigail, la glándula pineal. Y le decía, lean sobre la melatonina, la llamada la hormona de la juventud. Ahorita vamos a ver eso. ¿Está relacionado con los telómeros?
La melatonina, sí, está relacionado también con los telómeros. ¿Cómo, profe? He leído 4 preguntas que tienen que ver con esto. La palabra endospermo, llamada también albúmen, le pongo 3N. ¿Qué significa 3N? 3 bases nitrogenadas. Triploide. 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 Es triploide. 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 3 bases nitrogenadas. Y si pongo 2N, Diploide. 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 en nosotros, ¿cuánto es N? 23. 23. 3. ¿Cuánto es 2N? 43. 16. ¿Qué pasa si un niño nace con 47 cromosomas? ¿Qué le dices? Isomía. Isomía. Mía, producto de una mala ¿qué? Disyunción de cromátidos cromáticos. Función de cromátidos o cromosomas homólogos. ¿Dónde ocurre? ¿Por fase, metafase, anafase? Anafase. Anafase. No te olvides, el endospermo es triploide. Es la única estructura triploide de las plantas, llamada albúmen, nutre al embrión durante la germinación. Durante la germinación. Recuerda que una semilla tiene que germinar para convertirse en planta. Mientras es semillita, adentro de la semilla ocurren eventos, procesos, para que la planta germine y se convierta en una plantita. En ese proceso, quien alimenta al embrión es como cuando una mujer está embarazada. ¿Quién alimenta al feto? La Como placenta. umbilical. La placenta, pues. La placenta lo alimenta. Eso lo compara. ARNM. ¿Qué cosa es ARNM, jóvenes? Mensajero. ARN mensajero. Traductor. Transferencia. El codón, como sabes, es igual a 3 bases nitrogenadas. Y este es igual a un ¿qué? Un aminoácido. Aminoácido. No te olvides, un codón que pertenece al mensajero tiene 3 bases nitrogenadas. Y con eso formo un aminoácido. El anticodón es el complemento De las bases nitrogenadas del codón. del codón. ¿Y tú sabes qué es cuándo? Solo para recordar. ¿Qué cosa es esa? Adenina. Timina. Timina, Guanina. guanina, Oxitocina. Adenina. Uracila. uracilo, Citosina. Guanina. guanina. En general, ¿son o no son bases nitrogenadas? Sí. Sí. ¿Cuál es la base diferente? ¿Cuál es la base diferente? El uracilo. Silo. Chilo y la timina. ¿Este es ADN o ARN? ARN. ARN. ¿Este qué es? ADN. ADN. Cuando el ADN pasa a ser ARN, ¿cómo se llama este? Traducción. Transcripción. 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 Transcripción.
es la transcripción. Y la transcripción se hace de 5' a 3'. ¿Y dónde se hace esto? Se hace en el núcleo. O sea, la transcripción se hace en el núcleo y consiste en convertir el ADN en una cadena de ARN. ¿En qué sentido se hace? De 5' a 3'. Para eso se cambia una base. ¿Qué base? En vez de T, ¿qué hay que poner? Ah, Uracilo. U. En vez de T, lo reemplaza por la U. ¿Correcto? Así que si a mí me dan una secuencia así, a ver, chicos. Voy a poner una secuencia fácil, ¿no? Ya. Supongamos que esa es la secuencia. ¿Ese es ADN o ARN? ADN. ADN. ¿Cómo sabes que es ADN. ketimina. 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 Y el examen me dice, transcriba la siguiente cadena. Si me dicen transcriba, lo que me están diciendo, que lo convierta ¿a qué? ARN. Y en ese caso, ¿qué base no debe ir en la transcripción? ¿Qué no debe ir? La timina. Ketimina. Lo reemplaza el uracilo, ¿de acuerdo? Sí. ¿En qué sentido se hace la transcripción? 5 a 3. 5 a 3. 5, 3. ¿Ya tengo? Entonces, 4. De 5 a 3. Vamos a poner de 5', que termina acá 3', ¿no? En ese sentido. Entonces, dime una cosa. ¿Esta cadena que voy a transcribir es de 5 a 3 o es de 3 a 5? De 3 a 5. De 3 a 5. Entonces, eso nunca te olvides. La cadena molde, la cadena que se transcribe del ADN es la que está de 3 a 5. Y la que voy a transcribir es de 5 a 3, porque ambas van en sentido ¿qué? Contrario. Contrario. Antiparalelo. Antiparalelas. Antiparalelo. Eso no te olvides, pues. Entonces, ¿cuál es la cadena molde? La cadena molde del ADN es la que está de 3 a 5. ¿Y en qué sentido se transcribe? De 5 a 3. Vamos a transcribir. Yo voy a la primera. TAC, mira. TAC. AUG. No puedo poner T, en vez de T le pongo U, pues. Te toca a ti. CCG. A ver. GGC. C, U, A. Ya no me alcanza, pero tres de estas, ¿qué cosas son? Codón. Tengo, mira, codón 1, codón 2, codón 3, ya no me alcanza. Pero dice el examen que un codón tiene su complemento, que es el anticodón. Entonces, si este es un codón, ¿cuál sería el complemento de este codón? Mira el complemento, sería U, A, C. Es el complemento. Acá, ¿cuál sería? GGC, ¿cómo sería? CCG. CCU, ¿cómo sería? GGA. Ya, acá no me alcanza, pues, ya, pero voy a hacerlo, ¿no? Ahora díganme, chicas, si el codón está de 5 a 3, ¿el anticodón en qué sentido está? De 3 a 5. 3 a 5. 3 de 5. Transcripción. Supongamos que acabamos la transcripción. ¿Qué proceso viene ahora? Traducción. La traducción. ¿Qué se forma, Camila? Proteína. Proteínas. Una proteína. ¿Y una proteína es una cadena de qué? Aminoácidos. Aminoácidos. El primer aminoácido. AUG. Metionina. No. Tionina, metionina. Metionina. ¿Cuál es el primer codón? AUG. Ahora sí, AUG. El primer codón, AUG. El primer aminoácido, metionina.
Ah, Pedro, ¿alguien le agrega al grupo? Dice Pedro está sin grupo. Qué lástima, Pedro. Ahorita te voy a poner a mi grupo, ¿eh? Mi grupo de chat. Y con mi grupo yo hago clases aparte especiales, así que... No, pero es un grupo selecto nomás, pues. Valerie, tú no hables nada, Valerie. Ni tú ni Young tienen que hablar. ¿Me puede leer? Ah, es otra Valerie. Ay, disculpa, entonces. Disculpa, Valerie, tú eres otra Valerie. ¿Pueden leer la siguiente pregunta, por favor? En cuanto a la melatonina, es la hormona del bienestar, la melatonina se libera cuando uno está durmiendo y tiene que estar todo oscuro. Cuando está todo oscurito, se libera melatonina y me da sueñito. ¿Y qué hace la melatonina? Hace que se repare todas las células viejas y se ponen células nuevas. ¿Y quién lo produce? La glándula pineal. Y la pineal, como bien ha dicho Valerie, también se le dice glándula epífisis. Cuidado que la confundan con hipófisis. Una es hipófisis, otra es epífisis. La epífisis es la glándula pineal, la que produce melatonina, la hormona que se libera durante el sueño. A ver, ¿cuál es la otra pregunta, muchachos? Pregunten, léanla. profe, entonces, si dice si las cadenas del ARN mensajero se complementan con anticodones incorrectos, el error que se va a dar, que esa es la pregunta que se estaba haciendo, sería que el ARN de transferencia tiene bases incorrectas. Claro, pues, si bases incorrectas, ¿qué se va a producir? Una mutación. O sea, mutación del ADN. Claro, está mal logrado. Porque no te olvides que el ARN es una copia. Y si la Ya. copia está mal lograda, es porque la original está mal lograda. ¿Se ha producido qué? Una mutación. Ah, ok, ya. Gracias, profe. ¿Otra pregunta hay? Ven leyendo, Piero, la siguiente pregunta, por favor. Claro. De las siguientes teorías sobre el origen de la vida, señale verdadero o falso, ¿no? Es Ya, muy fácil. Ya, ahorita. ya, ¿leíto? Pero espérate, no, ya lo sé. Ah, ok, Ya ok. conozco las preguntas de familiarización. Tantos años repiten lo mismo, la misma. Bueno, Jan dice que es la letra E. No sé si es la E. No sé porque no he visto las alternativas. No, lo que pasa es que ya conozco el tema, como conozco el tema, ya sé cuál es la pregunta. Pues se dice origen de la vida, la teoría más aceptada de Oparín, el caldo primitivo. Eso es lo que vamos a recordar. ¿Puedo borrarlo, Antonella?
Vamos a recordar las teorías sobre el origen de la vida. Los señores científicos hablan de 3 teorías. La de Aristóteles, la de Louis Pasteur y la del señor Alexander O'Bannon. La de Aristóteles es sencilla, lo voy a resumir así, mira. Según el señor Aristóteles, la nada forma la vida. Y esta teoría se llama así, abiogénesis. Abiogénesis. ¿Qué significa si le pones el prefijo a una raíz? Sin. Sin. En este caso, ¿sin qué? Sin vida. Sin vida. La nada forma vida. También se le llama generación espontánea. La generación espontánea propuesta por Aristóteles. Según él, la nada origina la vida. Pero con el tiempo dijeron que no. Dijeron esto. Que la vida forma vida. Solo lo que tiene vida puede formar vida. Jóvenes, pónganle nombre. Si este es abiogénesis, ¿esta qué teoría es? Biogénesis. Biogénesis. ¿Quién la planteó? El señor Francesco Redi. Él la planteó, un científico italiano. ¿Pero quién la comprobó? Un francés, Louis Pasteur. O sea, de manera breve tengo acá las teorías. Generación espontánea de Aristóteles, biogénesis lo inicia Redi y lo comprueba. De ahí viene la palabra pasteurización. Un producto pasteurizado es en honor a Louis Pasteur. ¿Pero qué significa pasteurizado? Libre de gérmenes, libre de bacterias. A ver, según tú, ¿qué teoría te parece mejor? ¿La biogénesis o biogénesis? ¿Cuál? Biogénesis. Biogénesis. Claro, porque tú eres un ser vivo y tú procedes de tus padres. Y tus padres de tus abuelos. Eso es natural, eso es biogénesis, pues. Y tus abuelos de tus bisabuelos y así, ¿no? Pero un señor, un científico ruso Una bacteria, bien. de Rusia, habló de otra teoría, la teoría quimiosintética. En esta teoría quimiosintética, él habla del caldo primitivo. Y él dice que ese caldo tenía básicamente esto: hidrógeno, agua, metano, amoníaco y CO2. CO2 sabe que es el dióxido de carbono. Pero me quedo con estos 4 que son los más. Agua en forma de vapor, hidrógeno, un elemento importante, el amoníaco y el metano. Oparin dice que estos elementos empezaron a mezclarse, a fusionarse debido a las altas temperaturas. Y producto de eso, ¿qué se formó? Elementos orgánicos. ¿Quiénes son Aminoácidos. orgánicos? El famoso choco.
Pregunta de examen. Del chon, ¿cuál es el más abundante a nivel de los seres vivos? Oxígeno. El carbono. El oxígeno, ya, el oxígeno. Oxígeno. 63 a 65% es oxígeno que tenemos en el cuerpo. Y después del oxígeno es el carbono. Y el examen dijo así, ¿quiénes son elementos organógenos? Dijo así de simple, acá está. Y el examen dijo así, no es un elemento organógeno. Ah, no es organógeno, cualquiera de ellos. Después de ellos, fósforo, azufre, magnesio, cloro, calcio, no es organógeno. Entonces, cuando los organógenos, elementos organógenos aparecen, se combinan unos y otros formando monómeros. ¿Quiénes son monómeros? Tú los conoces mejor que yo. Ahí tengo, aminoácidos y nucleótidos. Muchachos, con aminoácidos, ¿qué formamos? Una proteína. Proteínas. Y con nucleótidos, Proteínas. Ácidos nucleicos. ácidos nucleicos. Entonces, estos se combinaron, formaron polímeros. Polímeros, proteínas, ADN, ARN. Tú sabes que la palabra polímero significa largas cadenas de monómeros. Una proteína es una larga cadena de aminoácidos. El ADN y el ARN, larga cadena de nucleótidos. Oparín dice, para que la vida surja, se necesitó de estos tres elementos químicos. No dijo que era oxígeno. Fíjate, el oxígeno no fue necesario para que surja la vida. ¿Por qué no? Porque tú sabes que hay organismos tanto aeróbicos como ¿qué? Anaeróbicos. Y los anaeróbicos no necesitan, o sea, ten cuidado. No hay oxígeno. Luego de los polímeros se forman los protobiontes. A los protobiontes también se le dice coacervados. ¿Qué cosas son? Es la unión de polímeros. La proteína, el ADN y el ARN se fusionaron, se combinaron y ahora sí, dice, aparecen los procariotas, heterótrofos anaeróbicos. Estos de acá, chicos, estos de acá fueron los primeros seres vivos en la teoría de Oparín. Procariotas, heterótrofos anaeróbicos. Una consulta, ¿qué significa procariotas? ¿Quiénes son procariotas? Los que no tienen núcleo. Sí, pero ¿quiénes son los que no tienen núcleo? Las bacterias. Las bacterias. Y tú sabes las bacterias, ¿qué forma de reproducción tenían principalmente? Fisión binaria. Y la fisión binaria también se le llama bipartición. Bipartición. Anaeróbicas no necesitaban oxígeno. Heterótrofas, ellos no producen alimentos, ellos deben consumir. Y los primeros eran saprobióticos, desintegradores. Luego de ellos vienen los eucariotas autótrofos aeróbicos. ¿Qué significa autótrofos? Alimentarse uno mismo. ¿Y qué Producen su significa propio alimento. aeróbicos? Necesitas oxígeno. O sea, si hay oxígeno. aeróbicos, ¿significa que en el ambiente hay oxígeno o no hay oxígeno? Sí. Sí. Para que haya oxígeno, claro. el proceso ya empezó a darse. ¿Cómo? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Ah. Y los primeros organismos en Fotosíntesis. hacer fotosíntesis, ¿quiénes fueron? Algas. Algas. Gas. Cianobacterias. Cianobacterias, procariotas, cianobacterias. Las algas vienen después. Primero las cianobacterias, luego las algas y luego las plantas. Ahora, entre los tres, ¿quién produce más oxígeno?
Algas. Algas. Las algas. Entonces, señores, estas son las teorías, la de Aristóteles. Profe. La de Aristóteles, la de Redi, demostrada por Pasteur, biogénesis, y la de Oparin, quimiosíntesis. El caldo primitivo con sus componentes. Un año la Graya dijo, no pertenece al caldo primitivo en la teoría de Oparin. Oxígeno, no pongas oxígeno porque no hay. Primero seres vivos, procariotas y heterótrofos anaeróbicos. ¿De dónde provienen? De los protones. Miren la secuencia. Preguntas. ¿Qué ibas a preguntar, Jan? Profe, hay un personaje, no sé quién, que experimentó así con medio de estudio, ensayos, y calentó con una fogata, creo. Y llegó a formar en su experimento aminoácidos. ¿Quién era el científico? Fue el científico Stalin Miller. Intentó hace hacer 3 lo que días, es el caldo primitivo, ¿no? claro, hace 3 días leí un informe que decía que un grupo de científicos habían creado en su laboratorio nanobiontes. O sea, nanobiontes. ¿Qué quiere decir nano? Nano viene de nanómetros. ¿Qué quiere decir nanobiontes entonces? Seres vivos Son muy pequeños. pequeños. Muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. Que lo habían creado y tenían capacidad de moverse y multiplicarse, dijeron. Ah, qué bueno, ¿no? Una consulta, chicos. Si esa noticia que han publicado es verdad, asumamos que es verdad, ¿tú dirías que eso que han hecho ellos es evolución o creación? Creación. Claro, no es creación, pues porque dice que un científico creó en laboratorio unas formas vivientes Creación. llamadas nanobiontes. Por lo tanto, eso es creación, eso no es evolución. O sea, te das cuenta que los científicos mismos se refutan. Eso es creación. Porque están haciendo un grupo de personajes que están juntando elementos para ver si pueden crear vida, ¿no? Muy bien, avísenme. No crear, formar, ¿no? Mientras tanto, hagan la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? La 4 del 1069 es falsa, ¿no? No sé, pues no sé cuál es la 4 del 10. Que Arrhenius sostuvo que la vida procede Arrhenius. del espacio exterior. Svanten Arrhenius, teoría cosmogónica. O Dice, panspermia, dijo. acá dice, sostuvo que la vida procede del espacio exterior. Claro, cosmogónica, Verdadero, cosmo. Él sostiene eso. Un meteorito cayó y de ahí se multiplicaron las formas de vida. Svanten Arrhenius. Profe, usted dijo que Oparin propuso la biogénesis. No, Oparin no, fue un italiano, ¿no? Francesco Redi, ahí está. Ya, pero entonces no sería Oparin el que propuso la biogénesis. ¿Oparín qué? Oparín propuso esa, ya, esa de quimiosintética. Redi propuso biogénesis y demostrada por Luis Pasteur. Entonces Oparín, caldo falso. primitivo, teoría quimiosintética. Muy bien, así es. Entonces sería la A.
Profe, le dicto la siguiente pregunta. Sí, por favor. Dice, las proteínas embebidas en la bicapa lipídica presentan aminoácidos con características. Dos puntos. Ya. Hidrofílicas, hidrofóbicas. Hidrofílicas. Hidrofílicas. ¿Por qué? ¿Permiten qué? El contacto con el agua. Claro, permiten el paso de agua, ¿no? Fluidez. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Sí. Le dicto la siguiente. ¿Ya? Escucho. La sangre pasa con mayor presión por No, arteria, arteria, arteria. y con menor velocidad por punto. No menos. Si es más presión, más fuerte. Puede ser capilar. ¿Hay capilar? Ya. Menor velocidad en capilar. Pasan despacito en fila india. Le pasan por mayor presión a través de la arteria y con menor velocidad Por los a través de los capilares. Ajá. Recuerda que la arteria, cuando un paciente sufre de la presión, le tomamos la presión arterial, no tomamos la presión venosa. La presión arterial es la que más fuerte. Sístole. Hace rato decíamos, ¿qué tarda más? ¿Una sístole o una diástole? Diástole. Una diástole. ¿Cuánto Ya. tiempo tarda la diástole solita? 0,6. 0,6. ¿Y todo el ciclo celular? 0,9. ¿Y quién produce Sí. el segundo ruido? Diástole. ¿Pero qué válvulas? Las válvulas Sigmoideas sigmoideas. o semilunares. Sigmoideas o semilunares. Y si escucho este ruido, ¿qué digo? Soplo Soplo cardíaco. cardíaco. ¿Cuál es la estructura vegetal triploide? Endospermo. Endospermo, que es triploide y se encarga de nutrir al embrión durante la germinación. ¿Cuántas bases nitrogenadas tiene un codón? 3. 3. ¿Qué base nitrogenada no está en un codón? Uracilo. ¿Por qué no está? ¿Cómo que no está uracilo? Timina. 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 ¿Por qué no está timina? Porque es ARN. CRN. Claro, porque es ARN, pues, es por eso que no está timina. ¿Cuántas bases nitrogenadas necesita un codón para ser complementario? ¿Cuántas 3. bases nitrogenadas? 3. 3. Pues, tres. Tres. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Le voy dictando la siguiente pregunta, profe. Por favor, pido. Dice, el transporte pasivo necesita de... Eso no. Carriers. ¿Cómo? Carriers. Proteínas transportadoras. Porque no es transportador. Vamos viendo ese punto.
Bien, vamos a terminar con los transportes a través de las membranas. Bueno, si tú escuchas transportar, siempre usas un vehículo, ¿verdad? Me transporto en bus, en taxi, en auto, en bicicleta, en moto, etc. Entonces, en las membranas también hay transporte, por lo tanto usa carritos. Y esos carritos, en inglés, carros. Hay transporte pasivo y transporte activo. ¿Por qué pasivo? No gasta energía. ¿Y es de qué? ¿De qué? Ayúdenme, ¿de qué? De mayor a menor concentración. Al activo gasta energía y es acá De menor a mayor. usa carriers. Usa carriers. ¿Y qué son carriers? Proteína de transporte. ¿Qué dijo la agraria? ¿Qué usan en común transporte activo y pasivo? Carriers. La diferencia principal es que esta de acá no hay gasto de qué. Energía. Es la diferencia principal. Pero ambos usan carrier. Ahora, hay transporte pasivo simple y transporte pasivo facilitado. Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, hagamos acá algunos ejemplos. Osmosis. Ósmosis, diálisis y difusión. Ósmosis cuando pasa agua o gases. Agua. 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 Diálisis cuando pasa ¿qué? ¿Sales? Sales. Y difusión cuando pasa ¿qué? Gases. 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 El activo gasta energía de menor a mayor, usa carrier, ejemplo, bombas. ¿Te acuerdas cuál es la bomba más importante? ¿Sodio qué? Y potasio. Sodio y potasio. ¿Cuál está en el intra y cuál está en el extra? Intracelular. Sodio, intracelular es el sodio y extra el potasio. El sodio, mira. El sodio sale. Como sale, se queda en el extracelular. El potasio P penetra, ingresa. Hay otra bomba, pero esta es la bomba más importante. Otro ejemplo. Endocitosis, exocitosis. Endo, cuando ingresan productos, exo, cuando salen productos. Sea endo o sea exo, y por ende necesitan energía. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Tomen nota, por favor. Ya nos pasamos de tiempo. Ahí nos vamos a quedar. Profe, La próxima profe, más ¿le rápido. podría hacer una pregunta aparte? ¿Qué cosa? ¿Le podría hacer una pregunta aparte, por favor? A ver, pregúntame. ¿Qué se refieren con plantas monocotiledóneas? Plantas angiospermas que tienen un solo cotiledón. Maíz, arroz, trigo, cebada, palmera, ajo, cebolla, orquídea, aguaje, alfalfa, etc. Profe, ¿y en qué se diferencia de una dicotiledonia? Hay un montón de diferencias. El tipo de raíz, el tipo de tallo, el tipo de hoja, el tipo de flores. Hay varias. Ah, ya, profe, gracias. La próxima. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Terminen eso. Muchas gracias, profe.